La graduación de tu hermana es más importante que tu cirugía, dijo mi madre con una calma que me atravesó como un cuchillo. 6 años después, mi hermana anunció orgullosa su nuevo trabajo en un hospital de prestigio. El día de la orientación, yo entré a la sala, como jefa de residentes de cirugía. Y el silencio que cayó entonces fue la primera vez que sentí que el destino, por fin, había decidido hablar. Me llamo Elena Rojas, tengo 28 años, y durante la mayor parte de mi vida aprendí a ocupar el segundo lugar sin hacer ruido. Mientras observaba a Sofía Rojas, mi hermana menor, caminar nerviosa hacia la sala de juntas del Hospital Boston Memorial, no pude evitar recordar el día en que todo quedó claro para mí. El día en que mis padres eligieron su ceremonia, mientras yo entraba sola a una cirugía de columna que podía dejarme paralizada. Si estás viendo esto ahora, probablemente ya sientes esa presión incómoda en el pecho. Porque cuando la traición viene de la familia, duele más que cualquier bisturí. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Y si alguna vez fuiste el hijo olvidado, quédate, porque esta historia es para ti. Crecimos en un pequeño barrio de Portland, y desde que Sofía nació, cuando yo tenía apenas 2 años, la dinámica familiar quedó escrita en piedra. Yo era la mayor responsable. Ella, la pequeña que necesitaba atención. Recuerdo perfectamente a mi madre corriendo a la cuna de Sofía ante el menor llanto, mientras a mí me decía que ya era suficientemente grande para entender. Ese patrón no desapareció, solo se volvió más sofisticado con los años. Mi primer recuerdo consciente de ese favoritismo fue en mi 7º cumpleaños. Mis padres me habían prometido una pequeña fiesta en la heladería del barrio, con 5 amigos. La mañana de mi cumpleaños, Sofía, que tenía 5 años, decidió que prefería ir al museo infantil. En menos de 1 hora, cancelaron mi fiesta, llamaron a los padres de mis amigos con disculpas, y pasamos el día siguiéndola por exhibiciones que solo a ella le interesaban. Cuando lloré en el baño, mi padre me dijo algo que nunca olvidé: hacer feliz a tu hermana debería hacerte feliz a ti también. Ese fue el día en que entendí que mis emociones siempre serían secundarias. Mientras Sofía tenía fiestas elaboradas, pasteles personalizados y decenas de invitados, mis cumpleaños se posponían o se olvidaban porque coincidían con sus recitales de danza o actividades escolares. Cuando yo llegaba a casa con calificaciones perfectas, era lo esperado. Cuando Sofía mejoraba ligeramente, había celebraciones, regalos y elogios. Mi amor por la medicina empezó temprano. A los 12 años recibí un libro de anatomía que leí hasta que las páginas se desgastaron. Pasaba horas estudiando, mientras Sofía interrumpía exigiendo que jugara con ella o la ayudara con tareas que había dejado para el último minuto. Mis padres nunca la corregían. «¿Sabes cómo se pone Sofía cuando se siente ignorada?», decían. Y yo aprendí a ceder. La adolescencia solo hizo el contraste más doloroso. Me uní a clubes de ciencias, hice voluntariado en el hospital local y mantuve un expediente académico impecable. El día de la final estatal de ciencias, donde finalmente gané el primer lugar, mis padres no estuvieron presentes. Habían ido a la ronda preliminar de un recital de danza de Sofía. Ella ni siquiera pasó a la final. Aún así, su evento fue considerado más importante porque, según ellos, Sofía necesitaba apoyo para su autoestima. En mi penúltimo año de instituto ocurrió algo que terminó de abrirme los ojos. Había ahorrado durante meses para un prestigioso programa médico de verano que fortalecería mis solicitudes universitarias. 2 semanas antes de pagar el depósito, mis padres me sentaron para decirme que habían usado mis ahorros para pagar la aceptación de último momento de Sofía en un exclusivo programa artístico en Europa. «Tú conseguirás becas», dijo mi madre con ligereza. «Sofía necesita esta oportunidad». Trabajé en 2 empleos a tiempo parcial para recuperar ese dinero, mientras ella llenaba sus redes sociales con fotos de su viaje, agradeciendo a nuestros padres por creer en sus sueños. Ahí empezó a formarse en mí una mezcla peligrosa de amor, culpa y resentimiento. Mis problemas de columna comenzaron en el instituto. Al principio fue escoliosis. Luego, dolor crónico. Más tarde, compresión nerviosa. Había días en los que apenas podía caminar. Mis padres decían que exageraba. A Sofía, en cambio, la llevaban de inmediato al médico por cualquier molestia menor. Aún así, seguí adelante. Entré en una excelente universidad, luego en la Facultad de Medicina, con becas y trabajos para cubrir lo que mis padres no pagaban. Sofía probó premedicina durante un semestre, luego comunicación, después negocios, hasta decidir que la administración hospitalaria era medicina sin cosas desagradables. Mi condición empeoró durante la carrera. Los médicos recomendaban cirugía,
pero yo la posponía. La facultad era exigente. No podía permitirme parar. Hasta que el cuerpo decidió por mí. Una tarde, mientras estudiaba en mi apartamento, el dolor explotó en mi espalda y bajó por mis piernas como fuego. Caí al suelo incapaz de moverme. La resonancia fue clara. Hernia severa. Compresión medular. Riesgo de parálisis si no operaban de inmediato. La cirugía se programó para el 15 de mayo. El mismo día de la graduación de Sofía. Llamé a mis padres esa noche. Les expliqué todo. El riesgo. El miedo. La necesidad de que estuvieran conmigo. Por primera vez, no insinué. Pedí ayuda directamente. El silencio al otro lado del teléfono fue devastador. Mi madre dijo que hablaría con Sofía. Una hora después, me devolvió la llamada. Elena, tienes que entender que este es el día especial de tu hermana. Intenté repetirlo. Cirugía de columna. Emergencia. Posible parálisis. Estás en un buen hospital, dijo mi padre. Sofía nos necesita en su graduación. Es algo que pasa una sola vez. Colgué sintiendo que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Al día siguiente, entré sola al quirófano. Desperté sola en la sala de recuperación. Y mientras luchaba contra un dolor que no sabía que podía existir, vi las fotos de la celebración de Sofía inundando las redes sociales de mi familia. Ese fue el día en que dejé de esperar ser elegida. Y 6 años después, mientras veía a Sofía presentarse nerviosa en el hospital donde yo era su superior directa, supe que esa historia todavía no había terminado. La recuperación de una cirugía de columna no es solo física, es una guerra silenciosa contra el dolor, el miedo y la certeza de que tu vida puede cambiar para siempre en un solo movimiento mal hecho. Cada mañana despertaba preguntándome si volvería a caminar igual, si el cuerpo respondería, y si alguien estaría allí cuando el dolor se volviera insoportable. Mis padres llegaron 2 días después de la operación con flores compradas en la tienda del hospital y sonrisas forzadas que no lograban ocultar la incomodidad. Vinimos en cuanto pudimos, dijo mi madre mientras acomodaba las flores como si ese gesto pudiera borrar lo ocurrido. El médico dijo que todo salió bien, añadió mi padre, intentando cerrar el tema. Los miré sin sentir alivio ni consuelo, solo una confirmación tranquila y devastadora. Me dan el alta mañana, respondí. Mi compañera de piso se encargará de ayudarme, pueden volver a casa. Mi madre se ofendió de inmediato. Eso es absurdo, Elena, necesitas a tu familia. ¿Cómo los necesité el día de la cirugía?, pregunté sin levantar la voz. El silencio fue espeso. Incómodo. Mi padre suspiró. No era lo mismo, Sofía estaba viviendo un momento único, ella necesitaba apoyo emocional. En ese instante entendí algo que ya no pude olvidar jamás. Yo siempre sería la hija fuerte, la que podía esperar, la que no debía molestar. No los llamé durante semanas. Cuando finalmente lo hice, fue solo para informar, sin emociones ni reproches. Hablar con ellos empezó a sentirse como hablar con conocidos lejanos. Durante esos días conocí a Sara, la enfermera que se quedó conmigo la primera noche después de la cirugía, aunque su turno había terminado hacía horas. Me ayudó cuando el dolor se volvió insoportable, me habló cuando necesitaba distraerme y guardó silencio cuando ya no podía más. Una noche le pregunté por qué lo hacía. Porque alguien hizo lo mismo por mí cuando más lo necesité, respondió. Sin saberlo, se convirtió en el primer pilar de mi nueva vida. Acepté una residencia lejos de Portland y elegí el Boston Memorial Hospital. No estaba huyendo, estaba eligiéndome. Llegué a Boston aún en fisioterapia, con la columna reforzada y una determinación que no sabía que tenía. La residencia fue brutal, guardias interminables y presión constante, pero por primera vez nadie cuestionaba mi esfuerzo ni minimizaba mi dolor. Mi historia clínica llamó la atención del jefe de neurocirugía. Los mejores médicos son los que han sido pacientes, me dijo, porque nunca olvidan lo vulnerable que se siente uno al otro lado. Me entregué al trabajo por completo, investigación, cirugías complejas, publicaciones. Años después fui nombrada jefa de residentes, la más joven en la historia del hospital, y por primera vez sentí que pertenecía a un lugar. Mientras tanto, Sofía seguía buscando su sitio, saltando de trabajo en trabajo, marketing, eventos, administración hospitalaria, sin durar demasiado en ninguno. Mis padres seguían apoyándola económicamente mientras me pedían a mí que fuera más comprensiva. Una mañana, revisando correos administrativos, vi un asunto que me heló la sangre: revisión de candidato puesto administrativo.
Abrí el archivo y allí estaba su nombre, Sofía Rojas. Había postulado a un puesto de alto nivel en el mismo hospital donde yo tomaba decisiones, y en su carta decía que su vocación había sido inspirada por su hermana médica, por mí, la hermana a la que nunca llamó durante mi recuperación. Informé de inmediato a Recursos Humanos sobre nuestra relación y me excusé de la primera fase del proceso, aunque tendría que participar en la evaluación final por responsabilidad profesional. Ese mismo día Sofía apareció en el vestíbulo del hospital sin avisar, impecable, segura, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. «Sorpresa», dijo esperando un abrazo que nunca llegó. «Vengo por la entrevista, pensé que te alegraría». Le expliqué que no podía ayudarla, que formaba parte del comité. Se rió. «Vamos, Elena, somos hermanas, nadie tiene que saberlo». Ahí entendí que seguía creyendo que las reglas no aplicaban para ella. Cuando nos reunimos más tarde en mi despacho llegó tarde y cargada de bolsas, me pidió información, consejos y ventajas, y me negué con calma. Entonces dijo algo que me dejó sin aliento. «De verdad no entiendo por qué exageraste tanto con esa cirugía, al final todo salió bien, ¿no?» No respondí, una emergencia quirúrgica me obligó a salir corriendo. Mientras atendíamos a un paciente con complicaciones graves, Sara reconoció a Sofía y le dijo algo que cambiaría todo. «Yo estuve con tu hermana después de su cirugía, cuando nadie más estaba». Por primera vez vi duda real en los ojos de Sofía. El día de la entrevista final llegó. Sofía lo hizo bien, carismática y segura, pero superficial. Los otros candidatos tenían más experiencia, más profundidad, más verdad. La decisión fue unánime. Sofía quedó en tercer lugar. Minutos después irrumpió en mi despacho furiosa, acusándome de sabotaje, de venganza, de celos. Entonces le conté todo, la duración real de la cirugía, las complicaciones, el riesgo vital, el dolor y la soledad. «No lo sabía», susurró. «Nunca preguntaste», respondí. Antes de que pudiera decir más, mis padres aparecieron en el hospital, llamados por Sofía, buscando confirmar que yo exageraba. Sara habló, con hechos, con datos, con la verdad que nadie quiso escuchar durante 6 años, y ese día, en mi oficina, frente a mi familia y la dirección del hospital, el pasado dejó de ser una versión cómoda y se convirtió en realidad. Pero lo que ocurrió después, cambió todo. Mis padres se quedaron de pie frente a mí, incómodos, desubicados, como si recién entonces comprendieran que el hospital no era un escenario donde podían imponer su versión de la historia. Mi madre apretaba el bolso contra el pecho, mi padre evitaba mirarme a los ojos. Sofía estaba inmóvil, pálida, como si por primera vez la realidad no encajara con el relato que se había contado durante años. «¿Estás diciendo que tu cirugía fue grave?», preguntó finalmente mi padre con voz baja. «No grave», respondí con calma, «potencialmente incapacitante». Nadie habló durante unos segundos. El silencio fue más elocuente que cualquier discusión. Sara permanecía a mi lado, firme, profesional, como un ancla. «La cirugía de Elena duró más de 7 horas», añadió ella sin elevar la voz. «Hubo complicaciones, una fuga de líquido cefalorraquídeo y un riesgo real de daño neurológico permanente». Vi cómo el rostro de mi madre se transformaba, no en culpa inmediata, sino en confusión. «Pero nadie nos llamó», murmuró. «Porque no estaban registrados como contactos de emergencia», respondí. «Porque no estaban allí». Esa frase cayó como una sentencia. No hubo gritos ni llanto, solo una comprensión tardía que no podía borrar lo ocurrido. El doctor Carter intervino con cortesía profesional y dio por terminada la reunión. «La doctora Rojas tiene pacientes que atender». Asentí y me giré hacia la puerta. Antes de salir, Sofía habló. «Lo siento», dijo en voz baja, sin dramatismo, sin exigencias. No respondí. No por crueldad, sino porque algunas disculpas necesitan tiempo para asentarse. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El hospital volvió a su ritmo normal, pero algo había cambiado. Mis padres dejaron de llamar para pedir favores para Sofía. En su lugar, recibí un correo breve, sin reproches, sin justificaciones. «Estamos procesando todo», escribió mi padre. «No esperamos nada, solo queríamos que lo supieras». Sofía, por su parte, dejó de insistir. Semanas después, me pidió consejo, no para saltarse procesos, sino para entender qué puestos de entrada existían en el área de experiencia del paciente. Le di información objetiva, nada más. Consiguió un trabajo modesto en otro hospital. No era prestigioso. No era cómodo. Pero era real. Los meses pasaron y algo inesperado ocurrió.
Sofía cambió. No de forma dramática ni repentina, sino incómoda, torpe, auténtica. Empezó terapia. Dejó de pedir dinero a nuestros padres. Aprendió a escuchar a pacientes que nadie quería escuchar. Un día me envió un mensaje sencillo. Hoy acompañé a una mujer sola después de una cirugía. Me quedé con ella hasta que se durmió. Pensé en ti. No respondí de inmediato, pero por primera vez no sentí rabia al leer su nombre. Mis padres también cambiaron, más lentamente, con torpeza y silencios largos. Dejaron de justificarse. Dejaron de comparar. Cuando hablamos, preguntan por mi trabajo sin redirigir la conversación. No es una reconciliación perfecta. Es algo más honesto. Yo, mientras tanto, seguí avanzando. Fui ascendida, publiqué investigaciones, y aprendí a construir una vida donde no necesitaba mendigar atención. Entendí que no todo karma llega con aplausos. A veces llega en forma de silencio incómodo, de consecuencias inevitables, de verdades que ya no pueden ignorarse. Sofía no perdió su casa porque nunca la tuvo. Perdió algo más valioso, la narrativa donde siempre era la víctima merecedora de todo. Y yo gané algo que nunca tuve, paz. Hoy, cuando entro a un quirófano y veo a un paciente asustado, recuerdo a la joven que despertó sola después de una cirugía y prometió no permitir que nadie volviera a sentirse así. Esa promesa cambió mi vida. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿alguna vez tu familia eligió a alguien más cuando tú más los necesitabas? Dale like si esta historia te tocó, suscríbete si quieres más relatos reales de justicia silenciosa y recuerda algo importante, a veces no necesitas venganza, solo seguir adelante y dejar que la verdad haga el resto.